Un análisis de colectivos guerreros buscadores de Jalisco y el Centro de Investigación SICA confirmó que el predio, de más de 10,000 metros cuadrados, funcionó durante años con actividades ilícitas. Las quemábamos y aparte cuando fileteamos la pierna, toda esa carne la cocinaban ahí personas para dárnoslas de comer, sí. Y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. Tú desde el momento que vas entrando sientes una vibra malísima. Enterrados bajo tierra seca, apilados como basura y quemados hasta volverse polvo. En esas condiciones fue que se hallaron a las víctimas del rancho Izaguirre. Pedazos de cráneo, vértebras y dientes calcinados. Mochilas escolares y zapatos derretidos. El suelo no mentía. Allí, en Teuchitlán, a menos de una hora de la ciudad de Guadalajara, se torturó, ejecutó y se incineró gente viva. Se trataba de un campo de entrenamiento para sicarios, pero también era un centro de exterminio. Un sitio diseñado para borrar personas sin dejar rastro alguno de ellas. Como Auschwitz, pero en una versión clandestina, improvisada y con el toque que solo los mexicanos le pueden dar. Sin embargo, lo más grave de todo no fue lo que se encontró en la primera visita al lugar, sino todo lo que aún faltaba por desenterrar. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. A simple vista, era un rancho cualquiera. Tierra árida, estructuras rurales, caminos de terracería. Pero bajo la superficie, literalmente, se escondía una maquinaria de muerte. El rancho Izaguirre, ubicado en el municipio jalisciense de Teuchitlán, no era solo un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por sus siglas CJNG. Era algo peor, un sitio donde se entrenaban sicarios, se reclutaban jóvenes a la fuerza y, lo más escalofriante, se incineraban cuerpos humanos en hornos improvisados. Un campo de exterminio en plena tierra mexicana. Todo comenzó a salir a la luz en septiembre de 2024, cuando una denuncia anónima condujo a la Guardia Nacional y a la Fiscalía Estatal a montar un operativo en el predio. Como resultado, 10 personas fueron detenidas y 2 víctimas privadas de su libertad fueron rescatadas con vida. En aquel primer informe, las autoridades indicaron que el sitio se utilizaba como base de entrenamiento paramilitar para miembros del CJNG. Parecía el inicio de una gran investigación, pero pronto se convirtió en otro caso de negligencia. La fiscalía tomó control del rancho, pero no colocó sellos de aseguramiento ni dejó vigilancia. Durante meses, el lugar quedó abierto, desprotegido, a merced de cualquiera, como si lo ocurrido allí no hubiera tenido ninguna importancia. No obstante, las llamadas anónimas continuaron. Voces distorsionadas, quebradas por el miedo, repetían una advertencia. Allí había más. No lo habían visto todo. De más de 10,000 metros cuadrados, funcionó durante años con actividades ilícitas. Imágenes satelitales muestran su evolución desde 2011 hasta 2025. De un terreno sin construcciones, pasó a ser un sitio con edificaciones, movimiento de vehículo y en 2023, al menos 19 excavaciones sospechosas. Las dimensiones y la evolución del terreno hablaban por sí solas. Había una historia claramente oscura detrás del rancho Izaguirre. Pero las autoridades no escuchaban los llamados. Quienes sí atendieron esos avisos fueron los Guerreros Buscadores de Jalisco, un colectivo civil formado por familiares de desaparecidos. En marzo de 2025, algunos de sus integrantes decidieron regresar al rancho por su cuenta, sin respaldo oficial. Solo llevaban palas, varillas y el olfato curtido de quienes han escarbado demasiadas veces la tierra, con la esperanza de encontrar huesos. Unas 40 personas caminaron el terreno con sigilo. No sabían si los criminales aún vigilaban el lugar o si habría trampas.
pero avanzaron igual. Tú desde el momento que vas entrando sientes una vibra malísima. Hay muchos sentimientos encontrados, hay quienes la verdad pues nos ponemos a llorar. Las familias son las únicas que van a hacer ese trabajo con amor. Los primeros hallazgos fueron objetos desperdigados entre la maleza. Mochilas escolares, zapatillas rotas, cinturones y prendas desgarradas. Algunos de los buscadores reconocieron entre aquellas ropas las de sus seres queridos. Mediana. Primero salió el pantalón y yo lo miré y dije, es de él. Y yo estoy 100% segura que es de él. La ropa esa es de él. Aunque se encontraban terriblemente movilizados, su búsqueda continuó. Luego de las prendas, hallaron decenas de casquillos de bala tirados. Y al final, lo más brutal, restos humanos calcinados. Un rastreador detectó una anomalía en el terreno. Al excavar, encontraron ladrillos alineados de forma inusual. Debajo, fragmentos óseos carbonizados. No se trataba de restos aislados. Eran esqueletos humanos, incinerados y cuidadosamente ocultos. Comprendieron entonces que no estaban ante simples fosas clandestinas. Las paredes de ladrillo y tierra formaban hornos improvisados. Crematorios diseñados para eliminar todo rastro de identidad. En total, se recuperaron más de 400 objetos personales y al menos 6 conjuntos de restos humanos. La Fiscalía del Estado, obligada por la presión mediática, reabrió el caso, pero lo hizo tarde. La evidencia había estado expuesta durante meses. Muchos valiosos indicios fueron destruidos por el tiempo o por saqueadores. La verdadera dimensión de los hechos solo fue abordada por algunos valientes sobrevivientes de aquel rancho, que quisieron brindar esperanza a las familias de los desaparecidos. ¿Esas prendas se puede decir que eran de los muertos o no necesariamente? No necesariamente. Lo que pasa que para estar en ese lugar no nos vendían ellos botas tácticas porque el zapato o el tenis ahí no servía, pues. ¿Estaba prohibido entonces? Estaba prohibido, exacto. ¿Les quitaban esos zapatos para ponerles unas botas? Los supervivientes aseguraban que los desaparecidos podían haber escapado o estar sirviendo para el cártel, en contra de su voluntad, en otros sitios. No necesariamente estaban muertos, pero tampoco ellos sabían dónde estaban. El caso podría haberse enfriado de nuevo, pero tomó otra profundidad el 20 de marzo de 2025, cuando fue detenido José Gregorio N., alias El Lastra, en la Ciudad de México. Agentes de la Guardia Nacional lo ubicaron junto a una mujer en la alcaldía Coajimalpa. Según el Gabinete de Seguridad Federal, este hombre de 51 años era una pieza clave en las operaciones del CJNG. El Lastra no era un sicario común, era un operador logístico de la muerte. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños. Desde mayo de 2024 hasta su captura en marzo de 2025, el Lastra dirigió la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, de la que dependía el Rancho Izaguirre. Su táctica era macabra. A través de la difusión de propuestas de empleo ficticias vía TikTok, ofrecía hasta 12,000 pesos semanales por oficios de guardias de seguridad, albañiles, electricistas, cocineros y otras ocupaciones no instruidas, haciendo caer a una población altamente mayoritaria de gente humilde. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. Allí comenzaba el infierno. Los recién llegados eran retenidos contra su voluntad y adiestrados en el uso de armas de todo tipo. Nunca se les negaba su verdadera función. A partir de ese momento, serían entrenados para volverse sicarios del cártel. Y el CJNG necesitaba tantos asesinos que es imposible calcular cuántos secuestrados pasaron por allí. Su estancia duraba aproximadamente 2 meses. Al final de ese periodo,
eran evaluados. Quienes pasaban las pruebas eran asignados a otras entidades donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Los que se negaban eran ejecutados, pero también había otros que morían antes. Cuando yo llegué, le comenté que habían 150 que ya habían terminado el adiestramiento, ya se iban. De ahí nos quedamos los 7 que llegamos y 2 más que habían levantado por robar autos. Sí, 9 de ahí fueron llegando más y más y más y más. El rancho Izaguirre no solo servía como campo de entrenamiento, era también una cárcel, un centro de tortura y un horno humano. Según los testimonios recopilados por el colectivo de guerreros buscadores y los peritajes forenses, el sitio tenía zonas delimitadas, un campo de tiro, un cuarto de castigo, áreas para retención y estructuras con rastros de violencia brutal. En una de ellas se hallaron sogas, manchas de sangre seca y restos metálicos compatibles con grilletes. Todo indicaba que allí se torturaba y se desaparecía de forma metódica. Raúl Servín García, vocero del colectivo, fue claro en sus declaraciones. Los métodos usados recordaban a los centros de exterminio del siglo XX. Quienes operaban en ese sitio lo hacían con la intención de borrar personas de la faz de la tierra, dijo a los medios, y no se equivocaba. Los sobrevivientes lo confirmaron. Los llevábamos a un cuarto. Los llevaban a un cuarto que le decían la carnicería. Sí, es un cuarto pequeño, una cama de cemento. Ahí los subían y ahí los componían, o sea, los cortaban. Porque el lema ahí es de que si no hay cuerpo, no hay delito. Ese era su lema. Por eso, muchos comenzaron a llamar al rancho Izaguirre como lo que verdaderamente fue, un campo de exterminio. El término, asociado históricamente al horror nazi, ha comenzado a usarse para describir lugares como este. Espacios clandestinos, ocultos en la zona rural agreste mexicana, donde la lógica de la erradicación se aplica con precisión y crueldad. Y lo más aterrador es que el rancho Izaguirre no es un caso aislado. En Veracruz, La Gallera; en Tamaulipas, La Bartolina; y en Coahuila, el Campo Patrocinio. Todos fueron usados para reclutar, entrenar, desaparecer y matar. Y lo que tienen en común es el uso de hornos improvisados, fosas masivas y rastros de ejecuciones. Es un patrón, una práctica sistemática que el Estado no ha querido o no ha podido enfrentar. En Jalisco, donde se registran más de 18,000 desaparecidos en los últimos 6 años, estos hallazgos ya no son excepciones. Resultan ser síntomas de un colapso. El único motivo por el que el rancho Izaguirre dejó de funcionar fue porque el cártel decidió que ya tenía suficientes soldados nuevos en sus filas. A partir de ello, el Lastra cerró este centro de exterminio moderno para siempre. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. Tras el escándalo de la nueva información del rancho rescatada por los familiares de los desaparecidos, la Fiscalía Estatal imputó nuevos cargos a 2 de los detenidos en septiembre de 2024. Fueron acusados de desaparición forzada. 3 víctimas rescatadas los identificaron como sus captores. Pero para los colectivos de búsqueda, la medida llegó demasiado tarde. La escena del crimen había sido abandonada y la evidencia corrompida. La Fiscalía General de la República decidió atraer el caso. Detectaron omisiones graves, falta de análisis forense, ausencia de preservación del lugar, nulo seguimiento. Se abrió una investigación paralela por negligencia institucional. La mandataria nacional Claudia Sheinbaum prometió justicia y resultados, pero en el terreno, los buscadores siguen cavando solos. Con las manos, con varillas, sin instrumentos profesionales, con el corazón hecho trizas,
cada vez que encuentran un fémur o camiseta que creen reconocer. No tienen chalecos antibalas, no tienen escoltas, ni credibilidad. Solo tienen una certeza. Si ellos no buscan, nadie lo hará. El Rancho Izaguirre es más que un crimen. Es una radiografía del infierno. Una postal de un país donde el crimen organizado ha suplantado al Estado en vastas regiones. Donde la muerte no se esconde, se entrena, se alimenta, se organiza. Hasta aquí el video de hoy de Mundo Bélico. ¿Te ha gustado este material? Entonces déjanos un like y suscríbete al canal para estar siempre pendiente de todas nuestras entregas. No olvides contarnos tu opinión sobre el macabro caso del Rancho Izaguirre en la sección de comentarios, donde atentamente te leeremos como siempre. Nosotros, sin más, te despedimos hasta la próxima.